Este que es un zoom de la proyección lateral que vimos en la imagen anterior. Y tenemos esta otra, que es una proyección lateral de la resonancia y de la radiografía. Entonces vamos a hacer una pequeña votación. Son 2 preguntas solamente. Ninguno ha votado todavía. Pueden votar lo que ustedes crean, que igual nadie va a saber que fueron ustedes. Es anónimo. Ah, bueno, así sí. Porque nadie quiere Se me contestar. perdió la votación. Me perdió la votación. Tati, Ahí está. varias personas decimos que ya votamos, ¿no te parece? No me sale que en 0%. No Tan sé, raro. Voy a finalizar la votación a ver. vale. De pronto pusimos la que no era. Voy a relanzar la votación porque me sale que solo una persona la contestó. ¿Ahí les salen los resultados? Sí, señora. Perfecto. Listo, entonces vamos a empezar ya con la charla. Bueno, entonces la mielopatía cervical es una enfermedad degenerativa que representa el desorden más común de la médula espinal en el adulto. Tiene una historia natural que es insidiosa. Digamos que comenzamos hablando de la espondilosis cervical, que inicia con cambios degenerativos. Empieza con una enfermedad degenerativa del disco intervertebral, cambios secundarios en los tejidos blandos y óseos circundantes. Las estructuras que están afectadas incluyen tanto el disco intervertebral como las articulaciones facetarias, articulaciones oncovertebrales, los ligamentos longitudinal posterior, el ligamento flavum. Y cuando los pacientes que tienen una espondilosis cervical, que lo vemos como cambios degenerativos en la columna cervical y desarrollan una compresión de la médula espinal asociado a una mielopatía clínica, ahí hacemos un diagnóstico clínico de un paciente con mielopatía cervical. ¿Qué importancia tiene esto para nosotros? Pues que la espondilosis está presente en las radiografías entre un 70 y un 95% de los pacientes a los 65 años y la mayoría de estos pacientes son asintomáticos. Además, casi el 20% de las cirugías de columna cervical en Estados Unidos se realizan para pacientes con mielopatía cervical y contamos con una tasa de complicaciones aproximada entre el 10 y el 16% en estos pacientes. ¿Qué tenemos en la epidemiología? La edad promedio de desarrollo de mielopatía cervical es entre los 50 y los 70 años, con un promedio de edad en los 64. Es más frecuente 3 a 2 en hombres que en mujeres. El 75% de los pacientes presentan síntomas que son episódicos, con periodos estables de los síntomas que pueden durar entre meses y años, y hasta el 80% de los pacientes permanecen estables durante periodos de seguimiento que pueden ser más o menos de 3 años. ¿Cómo es la etiopatogenia de estos pacientes? Pues es multifactorial, lo asociamos en general a los cambios degenerativos que lo vemos en la espondilosis cervical, a la osteoartrosis. Eso se ve acelerado y en algunos estudios
se ve que tiene alguna relación con movilidad excesiva y con trauma repetitivo, y también se encuentra alguna asociación con diámetros basales más estrechos del canal cervical que pueden predisponer a un inicio temprano de esta enfermedad. Les traigo este artículo de 2007 donde nos habla de la prevalencia de una estenosis de canal cervical. Tenemos como base pues que hay un canal cervical estrecho, se diagnostica con que un paciente tenga un diámetro de AP menor de 12 milímetros. Este es un estudio que se hizo en cadáveres, fueron estudiados 469 cadáveres en adultos, donde se veían que tenían un diámetro AP de entre 9 y 20 milímetros, con un promedio de 14, y correspondía a que un aproximado de un 5% de la población adulta puede tener un canal cervical estrecho, y esto va aumentando a medida que el paciente va envejeciendo. Entonces vemos que un paciente a los 50 años, más o menos el 6.8% de la población tiene un canal cervical estrecho, y a los 70 años puede llegar a ser hasta el 9%, que eso es mucho más frecuente si lo comparamos con otras patologías que se asocian al envejecimiento. Lo otro que tenemos que ver asociado es pues todos los cambios degenerativos que nos van a causar este estrechamiento del canal cervical. Entonces tenemos la degeneración del disco intervertebral, hay un aumento del estrés sobre los platillos vertebrales, hay formación de osteofitos, empieza a estrecharse el canal medular, hay osificación e hipertrofia del ligamento longitudinal posterior del ligamento flavum, se presenta isquemia, y ahí es cuando vemos la mielopatía, y todo eso lo vemos en esta imagen de acá, que vemos las alteraciones y la degeneración del disco con la protrusión herniaria, vemos la hipertrofia de los ligamentos, aquí y acá, vemos también la hipertrofia del proceso uncinado, vemos la hipertrofia de las articulaciones facetarias, y todo eso nos va a generar una compresión sobre el canal medular. Asociado a esto, pues, también tenemos 3 factores importantes, que son los factores biomoleculares, los factores estáticos y los factores dinámicos, que los tenemos resumidos en esta pequeña tabla. Los dinámicos son aquellos que se presentan por espondilolistesis degenerativa o estrechez del canal lumbar, por ejemplo, cuando el paciente realiza extensión del cuello. Los estáticos, que son los secundarios a la degeneración, pues por la artrosis, la discopatía degenerativa, la osificación, la hipertrofia y la estenosis que puede ser congénita en el paciente, y las biomoleculares, que son secundarias a la isquemia, que se presenta por todo lo que mostramos en el cuadro anterior, la respuesta inflamatoria local, la liberación de glutamato, que es citotóxico y presenta y aumenta la apoptosis neural y la apoptosis oligodendrocitaria. Este es otro cuadro en el que les quiero mostrar es cómo todo eso va a terminar generando una neuroinflamación. Entonces tenemos los cambios degenerativos de la columna asociado al estrechamiento y compresión de la médula. A eso se asocian tanto compresión mecánica como alteración macro y microvascular, que nos va a generar una disfunción endotelial, un compromiso de perfusión a la médula y una activación tanto de la microglia como de los macrófagos, que va a terminar generando destrucción de la barrera hematoespinal y apoptosis neuronal y oligodendrocítica, que se va a terminar mostrando como una neuroinflamación. ¿Qué síntomas tienen estos pacientes? Y esto en realidad es muy variado. Los pacientes en general se van a quejar de dolor en el cuello o en los hombros. Un 10 a 15% de los pacientes con espondilosis presentan radiculopatía o mielopatía, que esto se ve con el signo de Hoffman y el signo de Lermite, que ya los vamos a ver. Cuando tienen alteración en el tracto espinocerebelar o en el córtico espinal lateral, pueden tener alteraciones en la marcha o en el equilibrio, déficit motor fino, pueden presentar adormecimiento en las manos, pueden presentar también hiperreflexia. Cuando tienen alteración en el haz córtico espinal lateral, pueden presentar alteración en el dolor y la temperatura. Y todo eso va a depender de a qué altura y qué tanto sea la afectación que presentan. Aquí les quería mostrar cómo se hace el signo de Hoffman. Entonces lo que hace es que se orienta la palma del paciente hacia abajo, se relajan los dedos, se toma el dedo medio del enfermo, se aplica como una rápida presión sobre la uña y el paciente va a tener una
brusca flexión sobre la falange distal, tanto del pulgar como del dedo índice. Y ese signo se encuentra presente en pacientes que tienen sospecha o que presentan una mielopatía. Y también tenemos el signo del Hermité. Entonces lo que se hace con estos pacientes es que se les pide que flejen el cuello, y es positivo cuando ese paciente al realizar esto presenta una sensación de corrientazo hacia la espalda o hacia las extremidades superiores. Eso indica que tiene una lesión en el cordón posterior de la médula espinal cervical y nos puede hacer pensar que tiene una mielopatía. Hay otros signos que también podemos ver en el paciente, que es el signo del escape del dedo. Se le pide al paciente que mantenga los dedos de la mano aducidos y el paciente espontáneamente va a abducir el dedo meñique. Eso ocurre por debilidad de los músculos intrínsecos. También está la prueba de agarre y liberación, y es que normalmente un paciente pues, que no tiene ninguna mielopatía va a poder hacer puño y liberar rápidamente más de 20 veces en 10 segundos. Un paciente que tiene mielopatía va a tener problemas para poder hacer esta prueba y no va a completar las 20 realizaciones del ejercicio en 10 segundos. Eso nos va a guiar el diagnóstico. Quería traer este artículo de 2009 donde habla de la prevalencia de los signos físicos en mielopatía. Es un estudio prospectivo de casos y controles. Tenían 39 pacientes en los casos, eran pacientes que tenían síntomas de mielopatía asociados a hallazgos en la resonancia magnética de compresión medular, que fueron llevados a cirugía y que presentaron mejorías en su escala funcional, comparados con 37 pacientes que eran los controles, que presentaban dolor cervical, pero que no tenían ningún hallazgo en las imágenes de mielopatía, ni tampoco habían encontrado al examen físico ningún signo ni síntoma de mielopatía. Que describían ellos como signos de mielopatía, que presentaran hiperreflexia, que tuvieran algún signo de Hoffman, en Babinski, algún brachioradialis invertido. Y lo que mostraban los resultados era que el 79% de los pacientes que tenían de hecho una mielopatía cervical presentaban signos de mielopatía, pero se encontró que en el grupo control podían tener hasta el 50% de los pacientes algún hallazgo o algún signo de mielopatía también. También se encontraron que no presentaban, de esos pacientes que tenían diagnóstico de mielopatía ya realizado, hasta el 21% no presentaban ningún signo de los que les mostré antes. Entonces, a veces no se correlaciona tanto los hallazgos clínicos con los imagenológicos en el paciente. No es tan fácil poder enfocar estos pacientes en ocasiones. ¿Qué tenemos en la imagenología y la correlación? Entonces, ¿qué encontramos en un paciente que tiene una mielopatía cervical en los hallazgos en las radiografías dinámicas? Pues en nosotros tenemos que mirar la estabilidad y tenemos que mirar si tienen una cifosis rígida, y en la resonancia tenemos que mirar todos aquellos cambios que nos sugieran que hay compresión. Si el paciente presenta alguna hernia, si hay un complejo discostiofito o hipertrofia de ligamentos, cambios en la intensidad de señal de la médula. Entonces acá les traigo este ejemplo. Es un paciente que tiene múltiples imágenes en esta resonancia, pues en la izquierda, que es una T2 sagital, donde se ve cambios de espondilosis. Vemos que tiene una degeneración de disco en 3-4, 4-5, vemos que tiene una disminución del espacio medular, vemos que además tiene una hipertrofia de los ligamentos, y se ve además una hiperintensidad en la señal a este nivel de la médula. Lo otro que también podemos ver, pues, es que se ve grande, digamos que tiene esta cifosis, una anterolistesis 4-5, y en la radiografía en la lateral vemos la anterolistesis marcada y los osteofitos que se ven aquí. En esta otra imagen vemos aquí, vemos acá entonces en las imágenes de la izquierda que se ven tanto en T2 como en T1 un cambio en la señal en la médula espinal, que es evidente. En la imagen que tenemos en la parte central tenemos una deformación evidente de la médula espinal. Y aquí en la imagen de la derecha vemos cómo en múltiples niveles
se ve la compresión sobre la médula espinal. Entonces son múltiples imágenes que nos van a sugerir, nos van a mostrar que una compresión sobre la médula espinal. Y estas imágenes con aumento de la señal sobre la médula espinal nos va a mostrar que una mielopatía. Este otro estudio realizado por el doctor Okada en 2009 tenía 223 pacientes voluntarios y lo que hacían era mirar en resonancia magnética cómo se veía, digamos que en 10 años, la evolución y los hallazgos en imagenología de esas resonancias. Lo que encontraron fue que presentaban estos pacientes, hasta el 81% de estos pacientes presentaba deshidratación del disco, compresión anterior y protrusión discal. Esos eran los principales hallazgos que presentaban estos pacientes. No tenían ninguna correlación ni con el sexo, ni el consumo de alcohol, de tabaco, ni con la masa corporal o que realizaran algún tipo de deporte, pero un hallazgo importante es que únicamente el 34% de esos pacientes presentaban uno o más síntomas. Entonces miren lo que hablamos también hace un rato, que no hay una correlación clara entre las imágenes y la clínica del paciente. Podemos ver imágenes que nos muestren una compresión marcada, una disminución del espacio marcado del paciente, de la médula del paciente sin presentar unos síntomas clínicos que sean muy floridos. Entonces, este es un ejemplo de ese artículo en el que se muestra a los 39 años cómo se veía la médula de este paciente a los 49 años. Vemos cómo ha evolucionado de forma marcada la compresión sobre la médula cervical y los síntomas de la paciente no han sido de una evolución marcada, ya persiste con una cervicalgia moderada. Sin embargo, sus hallazgos imagenológicos sugieren pues que la compresión ha evolucionado significativamente. Cuando hablábamos también que existen pacientes que tienen un canal cervical de base que es estrecho, o para medir cuando consideramos que un paciente tiene un canal cervical que se encuentra estrecho, eso debe tener, digamos que alguna medida que nosotros podamos hacer de forma objetiva. Existen varias formas diferentes de poder hacerlas, esa es una medida que les traigo que encontré en este artículo que hablaba de mielopatía degenerativa. Ellos lo que hacen es que miran el punto de mayor compresión de la médula, que es lo que muestran en la flecha como DI, muestran como DA es un punto que no se encuentre tan estrecho, que sea por encima de ese punto estrecho, y el otro punto que es el DB, que es un punto que se encuentre por debajo de esa estrechez marcada, y lo usan para rellenar los espacios de esta ecuación y con eso tener un resultado. En general se considera que un paciente que tenga un 75% o más de ocupación de la médula espinal puede tener una estenosis, así como si dividimos el espacio en la resonancia AP sobre la lateral, si es menor a 0.4 también se puede considerar que tiene una estrechez. Existen otros algoritmos que se pueden usar para hacer la medición. Se pueden medir en la lateral el ancho del canal sobre el ancho del cuerpo vertebral y si este es menor de 0.8 también nos va a indicar una estenosis del canal. ¿Qué otras cosas entonces tenemos de resonancia asociado a clínica en estos pacientes? Entonces se ha visto que cuando tenemos en una resonancia alta señal en la médula espinal, en las imágenes con información en T2, debemos sospechar que este paciente ya tiene una mielomalacia, pero cuando vemos que tiene una baja señal en T1, eso nos debe hacer pensar que ya existen lesiones quísticas o cavitaciones en la médula espinal. Hay un estudio que se realizó por el doctor Ramanauskas. Él lo que hizo fue dividir más o menos por estadios los hallazgos que se encontraban en la resonancia. Entonces dividió estadio temprano, estadio intermedio y estadio tardío. El estadio temprano lo asociaba a edema, el estadio intermedio a necrosis quística y el estadio tardío a necrosis y mielomalacia. Y esto hacía una correlación con los hallazgos en la resonancia y al tener una alta y una baja señal. Entonces en T2
tener una alta señal se asocia con estadios tempranos e intermedios, y los estadios tardíos están más asociados a una señal alta en T2 y una señal baja en T1. También existen hallazgos de tener una isointensidad en T1 asociado a un aumento de señal en T2. Eso se puede asociar a edema, agliosis y pérdida celular por edema medular prolongado. Y existía también otra división en los predictores de desenlaces, y ellos lo que hacían era que mostraban a qué pacientes les podría ir mejor o qué pronóstico podrían tener de acuerdo a los hallazgos en la resonancia. Entonces, aquellos pacientes que tenían una isointensidad en T1 con una alta señal en T2 tenían un mejor pronóstico que aquellos pacientes que tenían una baja señal en T1 y una alta señal en T2, que eran los que estaban asociados con un estadio avanzado. Aquellos pacientes que tenían una alta señal en T2 sin presentar clonus ni espasticidad podrían llegar a tener buenos desenlaces, incluso podrían tener algunas imágenes de regresión o de mejoría en la resonancia cuando únicamente tenían alta señal en T2. Y aquellos pacientes que ya presentaban baja señal en T1, de entrada pues ya tenían un pobre pronóstico de recuperación con la cirugía, que eran pues aquellos que se asociaban con el peor estadiaje. Entonces estas imágenes era para mostrarles. Entonces en la izquierda vemos entonces lesiones que son hiperintensas y difusas. Vemos también en el tipo 2 hiperintensas focales y circunscritas, como estas. Y las tipos 3 se pueden ver, que es otra clasificación diferente, se pueden ver ambas. Entonces tenemos señales que son difusas y señales también que son circunscritas. Pero en principio, para que, digamos, que nos quede claro por ahora, es que aquellos pacientes que tienen altas señales en T2 tienen un mejor pronóstico que aquellos que tienen altas señales en T2 y bajas señales en T1. Entonces, el hecho de que encontremos en un paciente que ya presenta baja señal en T1 significa que hay un estadio avanzado de esta mielopatía, que ya tenemos lesiones quísticas con degradación y que este paciente muy seguramente no va a recuperar mucho si es llevado a un procedimiento quirúrgico. ¿Qué tenemos en cuanto al tratamiento? Entonces, tenemos, pues como en todo, manejo no quirúrgico y manejo quirúrgico. El manejo no quirúrgico consiste pues en manejo más o menos de soporte del paciente, lo que en Estados Unidos en algunos artículos consideran como wait and watch. Es vigilar al paciente. Los pacientes que van para manejo no quirúrgico son aquellos que no han tenido evolución de sus síntomas neurológicos, que tienen algo de mejoría al realizar la terapia física, que tienen control de síntomas con los antiinflamatorios. Y en ellos la estrategia es hacer una vigilancia y una supervisión periódica para ver que no haya un empeoramiento de sus síntomas, predominantemente de sus síntomas neurológicos. Existe literatura en la que se recomendaba el uso de collar cervical, más que todo para manejo sintomático de los pacientes, pero encontré artículos en los que, como experiencia de autores, porque no hay ninguna, digamos, que evidencia fuerte al respecto, ellos recomendaban no usar collares cervicales ni ningún tipo de ortesis, porque decían que eso le da una relativa extensión al cuello y que ponía a la médula espinal en una posición en la que pueda tener un trauma mucho más fácil con los osteofitos que presentaran en la parte anterior, y se podría maximizar la lesión de la médula. Entonces ellos no lo recomiendan. ¿Y cuáles son los pacientes que recomendaban llevar para procedimientos quirúrgicos? Era un paciente con el que uno podía tener una discusión clara y explicarle que muy seguramente los síntomas que ya presentaban no iban a mejorar, pero que la cirugía se hace con el fin de que estos síntomas no aumenten y con el fin de estabilizar y que no haya empeoramiento de esos síntomas. Que muy seguramente él no va a volver a un estado prepatológico. Eso es clave hablarlo con el paciente. Entonces hay varias opciones que uno tiene en un paciente que va a operar, empezando porque puede hacer un manejo anterior, una cirugía anterior, con un abordaje anterior, un abordaje posterior. Se puede hacer una disectomía, se puede hacer artrodesis, se pueden hacer corpectomías, laminectomías, laminoplastias. Hay muchas cosas diferentes que se pueden hacer y todo eso va a depender del tipo del paciente y lo que necesitemos hacer. Entonces encontré
hice como un resumen de lo que encontré en un artículo de 2017 que era que hay evidencia sobre el manejo quirúrgico en la mielopatía cervical. Entonces, lo que definían entre abordaje anterior y abordaje posterior, digamos, es que la efectividad y la seguridad en ambos abordajes es muy similar y que hay que individualizar dependiendo de las necesidades del paciente. Hay algunas recomendaciones que se hacen o que van a guiar hacia un lado o hacia el otro. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene una patología que es más anterior, que tiene un número limitado de segmentos estenóticos que definen como menos de 3 y una deformidad en cifosis, recomiendan enfocarse más hacia un abordaje anterior. Por el contrario, si tenemos un paciente que tiene más una patología posterior, que tiene más de 3 segmentos afectados, que su lordosis cervical se mantiene y tiene una osificación del ligamento longitudinal posterior, debería uno ir más como hacia el abordaje posterior. ¿Qué opinan ellos de la laminectomía y fusión versus una laminoplastia? En la literatura encuentran que ambos son seguros y son efectivos. No hay una diferencia significativa entre los dos y la elección del procedimiento se va a basar más que todo en la preferencia y la familiaridad del cirujano. En cuanto a hacer un abordaje anterior con una disectomía y una fusión versus un híbrido y una corpectomía, se recomienda más hacer una disectomía sobre el resto de cirugías cuando hay una enfermedad retrovertebral que sea muy pequeña. Ya cuando es una enfermedad retrovertebral que sea significativa, ya se recomienda hacer una disectomía con una corpectomía. Y los procedimientos alternativos, como cirugía endoscópica o mínimamente invasiva, dicen que no hay una evidencia suficiente como para hacer una recomendación puntual al respecto. Este es un artículo que es de 2011 en el que comparan la efectividad entre el abordaje anterior y el abordaje dorsal. Es un estudio prospectivo de 7 centros en el que en 2 años, entre 2007 y 2009, estudian 50 pacientes de entre 40 y 85 años que tienen mielopatía cervical y van para cirugía. 22 pacientes se les hace abordaje dorsal, 28 pacientes abordaje ventral, y la intervención es mirar cómo estuvieron en el preoperatorio a los 3 meses, a los 6 meses y al año. En los desenlaces y en los resultados muestran que en el preoperatorio era peor el estado de los pacientes que estaban con abordaje dorsal. La duración de la hospitalización fue mayor en los pacientes que tuvieron abordaje dorsal, fueron 4 días versus 2.6. También mayores niveles de instrumentación en el abordaje dorsal, 3 versus 2. Y las complicaciones en general son comparables en ambos grupos en un 16%. Las complicaciones son diferentes entre uno y entre otros. En el abordaje anterior a 30 días, tiene unas complicaciones de 17.9% y de ese 17.9%, 80% de las complicaciones fueron por disfagia. Mientras que en el abordaje posterior, las complicaciones corresponden al 13.6% y todas fueron secundarias a una parálisis de C5. Y al año miran con la escala modificada japonesa de ortopedia cómo estaban y en realidad ambos grupos tuvieron una mejoría significativa en su desempeño. Este es un algoritmo que se dio el doctor Morales de entonces cómo escoger qué hacer con cada paciente. Cuando tenemos una mielopatía espondilósica de 2 niveles, uno podría pensar en hacer una vía anterior y una fijación en ese paciente. Cuando ya tenemos un paciente que tiene 3 niveles afectados con una inestabilidad y asociada a cifosis, podemos pensar en una vía anterior o considerar hacer una doble vía. Tenemos un paciente que tiene 3 niveles sin cifosis, o sea, está en neutro o está en lordosis, una laminoplastia es una opción. Y si tenemos más de 3 niveles, también una laminoplastia. Y la compresión posterior, debemos considerar la opción de hacer una laminectomía y una fijación. Les traigo también este algoritmo que es similar al del doctor, un poquito más grande, en el que nos muestra también cómo hacer
y cómo tomar las decisiones. Entonces, si tenemos un paciente con síntomas, historia, imágenes, todo que nos guíe el diagnóstico hacia una mielopatía cervical y hacemos el diagnóstico, tenemos que definir si el paciente es o no candidato a un manejo quirúrgico. Si consideramos que el paciente es candidato a un manejo quirúrgico, tenemos que mirar, entre otras cosas, la edad del paciente, presenta o no disfagia y si su patología es primordialmente anterior. Entonces, ese paciente podría ir a un abordaje anterior con una disectomía y una fijación, podría llevarse a una corpectomía, un constructo híbrido. Si su paciente que es mayor de 65 años tiene disfagia y su patología es principalmente posterior, se podría considerar una descompresión posterior, una laminectomía y una fusión versus una laminoplastia. Y si el paciente tiene una patología que es circunferencial asociado a una cifosis y además presenta una pobre calidad ósea, debemos mirar si el paciente tiene lordosis y si se pueden hacer radiografías en extensión. Si no presentan quilosis de las facetas, podemos hacer una descompresión por delante y por detrás con una fusión. Si el paciente tiene una cifosis ya fija con una anquilosis de las facetas, deberíamos hacer una descompresión por delante y por detrás con una corrección de la deformidad y una fusión. Pues como conclusiones, tengo pues que el curso natural de la enfermedad es variable. No tenemos cómo decir en cuánto tiempo un paciente va a empeorar, no tenemos cómo decir si sí o no va a empeorar, solo sabemos dar un empeoramiento progresivo, otros un empeoramiento agudo y otros que se mejoran de la nada. No tenemos factores pronósticos universalmente aceptados, la clínica es muy variable, algunos pacientes tienen una evolución de los síntomas que son progresivos, tenemos algunos pacientes que en las imágenes se ven muy comprometidos, pero clínicamente no tanto. Entonces digamos que es muy difícil poder lograr llegar a un diagnóstico claro y tomar decisiones. Hay que individualizar los casos para poder definir cuál es el mejor abordaje quirúrgico en dado caso que consideramos que ese es el manejo que le tenemos que dar a los pacientes. Y esas eran las conclusiones. Y les muestro la conclusión del caso del doctor Morales. El paciente fue llevado a procedimiento quirúrgico. Finalmente, el paciente lograba tener unas radiografías en extensión, no tenía una cifosis fija. Se le hizo una instrumentación por un abordaje anterior de C3 y C4 y C6 y C7. Y esas son las imágenes a los 6 meses y a los 8 meses. Y eso es todo. Muy bien, Tatianita. Pero hay algo que tenemos que aumentarle a esa presentación que está muy buena, y es que me pareció que no hablaste de electrodiagnóstico en mielopatía cervical. No, ¿Tú crees señor. que es importante? Sí, señor. El electrodiagnóstico también es una de las cosas importantes para el diagnóstico, sobre todo de la mielopatía y la radiculopatía del paciente. Existen cosas al hallazgo clínico que nos hace pensar que el paciente lo pueda tener, pero el electrodiagnóstico es clave hacer una electromiografía y unas neuroconducciones para poder determinar si, dado que no es tan fácil con la clínica y con las imágenes, determinar si existe o no la mielopatía, llenarnos de razones, incluyendo las neuroconducciones y la electromiografía, para definir qué hacer con esos pacientes. Y además de la electromiografía con electroconducciones y velocidades de conducción, ¿qué otro examen es muy importante y lo usamos invariablemente cuando tenemos una impresión diagnóstica de mielopatía? Para Tal vez el confirmar. más importante. Ahí comenzó bien, con el... ¿Alguien que la rescate? ¿Unos potenciales? ¿Qué? ¿Los ¿Una potenciales? mielopatía? ¿Unos Diga duro. potenciales evocados? Claro. Que tenemos Sí, que señor. explorar las vías motoras, ¿no? Sí, señor. Entonces, ese es el examen de electrofisiológico más importante para determinar si nuestro diagnóstico, impresión diagnóstica, sí está corresponde a una mielopatía.
Sí, Y señor. una tarea, o alguien sabe, ¿por qué la raíz C5 es la que se afecta cuando hace uno laminectomía en más de 3 niveles en la columna cervical? Como mostraste tú ahí en 16 y pico por ciento de las vías posteriores. ¿Por qué? ¿Por qué la raíz C5 específicamente? Y no C4 o C3 o... Mm, Esa sí no sé, doctor. Esa sí se queda de tarea. ¿Y la cutir no sabe? ¿O ya se fue? No, doctor, acá estoy. Estaba, estaba escuchando. No, profe, ¿Estaba no me acuerdo. pensando en la respuesta? Sí, señor, no me acuerdo. Tarea. Bueno, les queda la tarea. Sí, señor. ¿Cuál fue la Porque pregunta? Que por qué la raíz de C5 es la que más se ve afectada cuando se hace descompresión. ¿Por qué no alguna otra raíz? De compresión de más de 2 niveles. De más de 2 niveles. Posterior. uy, mire, Bueno, Tati, yo quiero que les quede como 3 cosas ahí pendientes para que de pronto nos cuenten en la próxima reunión. Entonces, ¿cuáles son los criterios realmente para uno llevar a un paciente a cirugía? Y por eso te preguntó el doctor Morales por los estudios de electroconducción, porque ¿Listo? uno tiene es como unos criterios específicos para llevar a un paciente con mielopatía cervical, pues con ya hacerle verdaderamente el diagnóstico para llevarlo a cirugía. 2, ¿cuáles son los factores de riesgo para que una cirugía de estas no vaya tan bien o tenga un desenlace en el posoperatorio inmediato desfavorable? 3, ¿cuál es el objetivo primordial de llevar a un paciente a cirugía? Y que es una cosa que uno le tiene que explicar al paciente muy claramente cuando uno va a hacer un tratamiento quirúrgico de una mielopatía cervical, que es primordialmente que la lesión no empeore, ¿cierto? Sí, Uno no le puede señora. asegurar al paciente que va a recuperar nada. Muchos recuperan alguna parte de su déficit, sobre todo pues si estamos en etapas muy tempranas. Pero esas son cosas que tienen que quedarle a uno claro para, pues, para llevar un paciente a cirugía. Entonces me parece que esas 3 cosas son muy importantes, que les queden muy claras a ustedes. y Listo, otra doctora. cosa, y otra cosa que no mencionaste es que esos pacientes que lleva uno con cirugía para hacer descompresiones con mielopatía, últimamente pues es mandatorio hacerlos con potenciales evocados intraquirúrgicos, ¿no? Con vigilancia electrodiagnóstica durante la cirugía, como utilizamos para las escoliosis, porque eso les sirve a uno de parámetro para, especialmente pacientes que no tienen compromisos mayores, porque puede ocurrir fenómenos de revascularización después y todo. Entonces, contamos con esa herramienta y hay que usarla. Siempre que entran a estas cirugías, ¿prefieren entrar con electrodiagnóstico? Sí, transoperatorio, ¿no? Sí, 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 transoperatorio. De hecho, ese caso que mostraste lo hicimos con potenciales transoperatorios. Sí, ahí hay una foto, sino que no la puse. Mm, Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Parece que no. Doctores, esta tarde va a haber una reunión del departamento a las 6 de la tarde por Zoom. Ahorita ya les escribo un mensaje en el chat. A Samantha ya envió por correo el link. El link se va a enviar es por correo electrónico, no por el chat. Que el Bueno, muchas doctor gracias. González les quiere hablar de la programación de cirugía. Ah, bueno. Ok, Gracias. Vale. Bien. muy bien. Muchas gracias. Muy Bueno, bien. Gracias a todos. Excelente, Tatiana, gracias. muchas gracias.
Muchas gracias, que estén bien. Bueno, hasta luego. Hasta luego.